¿Tú crees que se puede vivir en Alemania con 450 euros al mes y pagar todo, mijitos? Pues sí, yo lo hice y te voy a contar cómo lo hice. Moin Leute, de nuevo muchas gracias por estar por estos lares. Los invito a que se suscriban, le den me gusta, bueno, y compartan toda esta información para que sigamos conversando por estos lares. ¿Qué tan caro puede ser vivir en Alemania y qué tanto han cambiado los precios en 9 años? Pues sí, os les voy a contar que me valía el seguro, cuánto pagaba de comida más o menos, la habitación también, pues yo vivía en una WG y bueno, digamos que todo lo necesario para vivir cómodamente o incómodamente, de acuerdo a cómo ustedes lo vean y de acuerdo a cómo sea su perspectiva de la vida. Como les digo siempre, todo esto es de acuerdo a mi experiencia. Sin más preámbulo, la cosa empezó así. Yo terminé mi año como au pair y no sabía para dónde coger, no sabía qué hacer para seguir aquí en Alemania. Digamos que en mi caso yo no tenía, digamos, los medios para decir, bueno, decido irme a estudiar y voy a estudiar el idioma o voy a hacer esto o lo otro, porque en ese momento pedían, o igual ahora todavía piden una cantidad de dinero en una cuenta bloqueada como requisito para que le den la visa. Yo no tenía toda esa plata, entonces estaba pensando, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? El voluntariado no me salió en el momento, entonces bueno, afortunadamente los padres de mi exnovio me ayudaron con un papel que se llama como ficción Bescheinigung y es como que ellos se hacen responsable de mí y así no tuve que presentar, digamos, como toda esa cantidad de plata en la cuenta. Digamos que esa ficción Bescheinigung uno muchas veces la hace como más por cuestión burocrática, pero afortunadamente uno mientras estudia alemán puede trabajar. La cuestión fue que yo estaba en ese momento en Múnich y en Múnich me pedían para estudiar el idioma ya el ingreso a una universidad. Pero era como muy loco porque como voy a entrar a la universidad si no tenía, cómo iba a tener el pase a la universidad si todavía no tenía el idioma. Y bueno, yo tampoco tenía inglés, entonces nada, o sea, miando o cagada y con el agua lejos. Pero bueno, ellos a mí me dieron una ficción Bescheinigung, que es como digamos un tipo de visa que te lo dan provisionalmente mientras tú arreglas, digamos, tu situación. Ellos me dieron eso, pero con esa cosa yo no podía trabajar, entonces estaba, imagínense, pues, no sabía qué hacer. Afortunadamente, pues digamos que yo tenía un ahorrito ahí con el que digamos que me podía sostener unos poquitos meses. Entonces, ¿yo qué hice? Pues empecé a mirar, digamos, como ciudades baratas. Yo al principio me quería ir para Berlín, por lo que es más barato, había como más oportunidades, era más internacional. Pero viendo y viendo, me encontré con Leipzig y yo había estado allí el 31 de diciembre y siempre escuchaba que era como la segunda Berlín. Entonces me dio por ponerme a buscar los apartamentos allá o habitaciones y mirar los precios y pues ¡pum! Bomba, encontré una súper barata. Entonces digamos que eso por un lado me impulsó. Por otro lado, mi exnovio vivía cerca de Leipzig, entonces digamos que como que era el match perfecto. Entonces bueno, les escribí a los chicos del apartamento y estaron afortunadamente. Entonces por eso me fui para Leipzig. Bueno, entonces sí, y no les conté. Esa habitación era Zwischenmiete, es decir, que la persona que vivía ahí se iba a ir por un tiempo a estudiar a otra ciudad y dejaba todas sus cosas ahí y eso me permitía a mí, digamos, vivir ahí y utilizar sus cosas. Entonces yo lo hice así porque en ese momento pues no tenía ni dónde, nada, o sea, no tenía nada. Entonces yo me fui para allá. La habitación en realidad era muy grande, era de 20 por 20. Yo vivía en un house project, significa que es como que en Alemania se usa mucho eso, que se juntan varias personas de varios pisos y hacen eventos en las noches y recogen pues fondos también para arreglar el edificio o cosas así y como para mantenerlos pues como haciendo proyectos comunitarios. Bueno, ahí vivíamos 8 personas. Pero, como les digo, el apartamento era muy grande, tenía bañera, tenía una cocina gigante, tenía sala a donde podíamos llevar a nuestros invitados y bueno, como les digo, mi habitación era de 20 por 20 y yo pagaba 160 euros por esta habitación. Este precio era muy barato para una habitación de 20 por 20. La cuestión de este edificio era que uno tenía que calentar con carbón. Entonces a mí me tocaba, mijos, bajar hasta el sótano, o sea, coger carbón y llevarlo. Yo vivía como en el 5.º piso, no sé qué, y por ahí también de una vez partir maderita. O sea, eso era como toda una aventura para calentar en invierno. Pero bueno, esa experiencia fue igual muy chévere. Bueno, en algunos momentos muy fría y me daba pereza, pero de todas formas, mijos, eso hace parte del paseo, como decimos por ahí. Ah, bueno, y otra cosa era que dicen, pues, o sea, o yo vivía en la calle que era la más peligrosa de Alemania
en ese momento, la Eisenbahnstraße, que en realidad pues a mí me parecía que era una calle muy llena de vida porque había muchos negocios o hay muchos negocios y era muy internacional. De hecho, hoy en día esa calle sigue siendo un epicentro, o se volvió, mejor dicho, un epicentro de la juventud en Leipzig y de la gente hipster, y hay un montón de cafés, bares, restaurantes, y ya es súper caro vivir ahí de cierta manera. Pues ya han subido pues los precios. Bueno, eso por el lado de la casa. Ahora nos vamos al lado de la salud, que mijito, si usted se viene para acá, sí o sí le toca pagar un seguro. Yo tenía el seguro de au pair, que era un seguro como internacional. Sí, ese seguro es para gente que viene a hacer estudios acá o digamos que viene con la intención de hacer estadías cortas. Pues yo me cogí ese seguro porque valía 37 euros y la verdad me sirvió mucho en el momento que lo necesité. Entonces ahí va, 160 euros más 37 euros de seguro. Ahí vamos viendo que van casi que 200 euros, que no es mucho. Lo malo de ese seguro era que uno tenía que llevar como, o sea, uno no tenía como una tarjeta, como un carnet como tal, que se usa mucho aquí en los seguros públicos y uno pone y ya está, no tiene que pagar nada, sino que con este seguro privado uno tenía que ir al médico, pagar, digamos, uno mismo la consulta y ya uno le mandaba el recibo al seguro y ellos luego le consignaban a uno esa plata. Pero bueno, yo por lo menos cuando lo tuve lo necesité en momentos de urgencias y ahí sí no me tocó pagar un peso y todo funcionó afortunadamente súper bien. Y es que si les cuento un caso de terror, yo estuve hospitalizada una semana y yo tenía ese seguro y la verdad cuando yo entré yo dije, juepú, se me va a ir el ojo de la cara, mejor dicho, no me va a tocar empeñar hasta lo que no tengo, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Y bueno, afortunadamente ellos pagaron todo, no me tocó pagar nada. Como les digo, fue más el susto y como que puta, yo decía, porque pues aquí pasar una noche en el hospital es súper caro. Apenas me dijeron que eso todo lo cubría el seguro. Bueno, y ya pasemos pues a lo que era la comida, y la verdad es que la comida en esta época sí que era una cosa súper barata, en verdad, que yo decía, ¿cómo es posible que la comida sea mucho más barata que en Colombia? De por Dios, pues comparándolo con lo que uno gana en Colombia, pero sí, así era. Y bueno, ya cuando empezó la pandemia, o mejor dicho, después de la pandemia, los precios empezaron a subir paulatinamente. La cuestión fue que cuando empezó ya la guerra entre Ucrania y Rusia, ¡pum!, esos precios sí se dispararon y ya se volvieron, pues, no sé, como que todo subió 2 euros. Para mí fue eso, como que uno iba por una cosita al supermercado y en relación subía cada producto como 2 euros. Incluso el durum o el duna, que en ese entonces valían como 3 euros, empezó a valer 5 euros, o la pizza que valía 5 euros, ya valía, era 7 euros y así. Pues estoy hablando de una pizza grande de 30 centímetros, 40 centímetros. Entonces, como les digo, yo digamos que en esa época mercaba con 10 euros a la semana en el Aldi. Eso me servía para esa semana y la verdad es que yo comía bien. Yo soy una persona de buena pala, de buen comer. Como dicen por ahí, es mejor vestirla que darle de comer, y sí. Y bueno, lo otro es que en Leipzig existen unos mercaditos que sacan los fines de semana, en donde venden como toda la fruta y la verdura que creería yo que es la que no se vende en todos los supermercados, y no sé por qué, pues como los comerciantes turcos las llevan a estos mercados y la venden, mijo, a precio de huevo, pero no, mejor dicho, regalado. O sea, en verdad que uno hay veces allá, uno se iba con 5 euros y salía pero surtido de un montón de verduras y de frutas también. O sea, uno con 1 euro se podía comprar hasta 5 kilos de tomate, bueno, de acuerdo a lo que hubiera en cantidad. Y eso sí, si ibas o si vas cuando son como las 3:30 de la tarde, que ya están cerrando, y lo que va quedando, pues obviamente van rebajando los precios o te van dando más cantidad, porque lo que quieren es no desperdiciar esa comida, lo que me parece muy buena iniciativa para evitar todo ese desperdicio que existe aquí en Alemania. Y bueno, ya lo otro era el transporte, y la cuestión fue que cuando yo llegué a Leipzig me compré una bicicleta, lo más hermosa del mundo, mi reinita, me valió 40 euros, mijos, y la verdad es que luego yo la fui pues como enchulando, le puse como unas llanticas bonitas o buenas, mejor dicho, le puse guardabarros también y eso, porque la verdad es que yo andaba para arriba y para abajo con eso. O sea, la verdad es que en ese momento era mi objeto más preciado, porque yo estaba triste, mijo, y agarraba esa bicicleta y chao, me iba, no sé para dónde, pero salía como a despejarme y a, no sé, ver la naturaleza. Bueno, eso sí, cometí la bisoñada que en invierno no tenía pues como la
ropa adecuada para eso, ni los guantes. Entonces, marica, a mí las manos se me quemaban del frío, como, pero el dolor era como por dentro, como de los huesos, como que, no sé, como que se quemaban los huesos. Incluso yo llegaba a la casa y metía las manos debajo de la pila caliente y, uy, era peor, era horrible ese sentimiento. Así, mijitos que sí están montando en bicicleta, en invierno les recomiendo unos buenos guantes de esquiar, que son los mejores porque son impermeables y todo. Entonces sí, pero la bicicleta es lo mejor para ahorrar. Y bueno, pues eso es posible en ciudades como Leipzig, donde uno se puede movilizar por toda la ciudad con la bicicleta, pues. Y eso sí, mijo, para hacer deporte, excelente. Entonces, bueno, digamos que ahí con lo básico yo me estaba gastando como 220 euros y ya digamos que para las saliditas, para ir a los restaurantes, porque como les digo, a mí me encanta comer y una de las cosas que más me gusta es ir a probar cosas nuevas y comida. Digamos que en restaurantes, saliditas, tomar cerveza o pasar tiempo pues con los amigos, me gastaba, digámoslo así, exageradamente 100 euros, que en realidad es como mucho porque Leipzig, como les digo, es una ciudad que ofrece hacer muchas cosas a muy bajo costo, porque por un lado están las cufas, que no sé si se las conté en la parte de la comida, que uno puede ir allá donde pagas una donación, 1 euro, 2 euros y te dan un plato de comida súper rico, que hacen estas personas que viven en casas proyectos cada semana y ahí te parchas con tus amigos a tomar cerveza y a comer, chévere. Entonces, bueno, lo que son los restaurantes y eso en ese momento también eran súper baratos, todavía siguen siendo baratos en comparación a otras ciudades en las que yo he vivido, pero en ese entonces les digo que un plato de comida vietnamita, por ejemplo, con arroz, muchas verduras, ya sea tofu, pollo, pato, lo que quieras, lo podías conseguir por 5 euros. Lo que les decía, un durum, un dona a 2,50 euros, 3, o sea, barato. La cerveza también era súper barata. Habían bares donde la cerveza, y creo que todavía deben haber, pues que no que 1 euro, pero deben ser baratos por ahí 3. Entonces sí, por el lado también de las salidas y de parchar era bien. Y ya lo otro que me quedaba, digamos que lo usaba para, o sea, lo dejaba como para el colchoncito de ahorros. Por lo que les digo, uno hay que guardar mis hijos en las gordas para las flacas. Bueno, ahí tampoco eran las gordas, pero digámoslo así, que uno no sabe. Hay veces cuando uno está solo, pueden pasar muchos imprevistos y es mejor tener ahí de plata ahorrado. Y también bueno, para siempre tener ahí algo, por si vas a hacer otro proyecto o así. Yo, por ejemplo, me fui de intercambio, entonces tener los ahorritos me ayudó mucho. Bueno, y no les conté pues que también dentro de esos ahorros también se ahorraba para viajar y todo ese tipo de cosas, que la verdad es que uno aquí tiene la posibilidad de viajar a muchos países cercanos también por muy buen precio, sabe uno cómo buscar y cómo moverse. Entonces, bueno, así lo hice. La verdad es que vivir con 450 euros en esa época era posible. No sé si siempre fue cómodo o no, no recuerdo. No, yo creo que sí. O sea, la verdad es que viví de una forma muy sostenible o de cierta manera vivo, porque todavía conservo muchos hábitos de esa época. Digamos que quizás ya ahora no es fácil vivir con 450, pero con 700 o así, si uno está bien organizado, sabe manejar la plata, puede vivir, se puede dar sus gustos, puede viajar y hacer otro tipo de cosas. Así que todo es cuestión de organización. Creo que esa experiencia me enseñó a que la estabilidad no solo está te la da lo económico, sino que te la da la comunidad, tus amigos, creatividad, pues porque siempre van a aparecer angelitos que te están ayudando en muchas cosas. Bueno, esa es mi historia y la verdad es un poco chistosa porque para algunos alemanes era como, wow, eres pobre, porque muchos se quejaban con que te contaban, ay, ¿con cuánto? Te preguntaban, ¿y con cuánto vives? Y pues como que uno les contaba y eran como, no, que ellos vivían con 1.200 euros y que eso les quedaba cortico, que mejor dicho, que no. Y de hecho en Alemania, pues en esa época estaba como que, o sea, se decía que una persona que viviera con más de 900 euros, creo, era una persona que se consideraba pobre. Entonces muchos latinos o amigos míos que vivíamos con 600, 700, bueno, depende, éramos como, pues entonces, y la verdad es que no, vivíamos bien, podíamos darnos nuestros gustos y salir. Pero bueno, los dejo hoy con toda esta información, con toda esta experiencia. Si tienen alguna duda, comenten, compartan la historia y bueno, igual sus pensamientos, lo que crean, lo que piensan, cuéntenmelos. Y ya nos vemos la próxima en el próximo videito. Chao.